Estamos a pocos días de la primaria del oficialismo para escoger quién será el candidato presidencial, que se viene en unos meses, ¿no? La elección presidencial, y por supuesto desde el Observatorio Crítico de la Imagen y los Discursos Mediales nos interesa poder analizar cómo algunos de los elementos que han sido clásicos en la comunicación política, como la franja electoral, hoy día parece estar en crisis, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver qué dice nuestro invitado. Rubén Ditus es escritor, es periodista, es académico, investigador, tiene una larga trayectoria y por supuesto es parte del Observatorio Crítico de la Imagen y los Discursos Mediales y académico de la Facultad de Comunicaciones de UNIAC. ¿Cómo estás, Rubén? Antonella, muy bien. Bueno, Rubén escribió una columna que pronto van a poder leer en radio.uniac.cl haciendo este análisis, ¿no? Y yo quería partir preguntándote, si uno piensa cuando nosotros éramos chicos, la franja electoral era como el gran momento que tenían los candidatos de presentarse directamente a la ciudadanía y de presentar sus planes, pero también su propia personalidad, etcétera. Con redes sociales eso cambió, ¿cierto? El TikTok, el Instagram les permite saber que llevan la cartera, la SOA Toa y la SOA Jara, ¿no? Y ese tipo de cercanía es algo que sin duda ha marcado las últimas campañas y esta en particular, ¿no? ¿Cómo cambia eso, por ejemplo, el uso que se le da luego a la franja electoral? Uy, sí, mira. ¿Te acuerdas esos tiempos en donde la franja electoral se transmitía como un ceremonial, sí, muy protocolar, antes de las noticias de las 9, en donde la familia se reunía, no había redes, no había ningún tipo de... No había cable ni de eso. Plataforma, no había cómo arrancar, los básicamente. Candidatos no podían tener ningún tipo de campaña digital porque no existían esos formatos, no existía ese medio. Por lo tanto, el recurso natural, que está definido por ley, en donde a todos los candidatos se les ofrece un espacio en donde no tienen que pagar por ese espacio, ¿no es cierto? Evidentemente que hay un pago en términos de diseño, en fin, del recurso probablemente audiovisual, pero los canales de televisión reunidos en Anatel ofrecen ese espacio gratuito a los candidatos. Era la demostración más clara de un principio democrático, ¿no? Independiente de los recursos que tú tengas, vas a tener la misma cantidad de minutos para presentar tus propuestas y Chile entero se va a congelar, se va a detener por un momento a mirar la franja. Estoy pensando en la franja de retorno a la democracia, sí, en los 90, ¿no? Sí, cuando claro, después de años en que no teníamos esa posibilidad, fue un fenómeno televisivo, más que político. Y además estoy pensando que para nuestra generación, los que estamos sobre los 40, teníamos el antecedente de la franja del sí y el no, que además fue un hecho no solo político, fue un hecho cultural. Así es. Claro, habían altas expectativas, porque claro, la franja del plebiscito del 88, de acuerdo a todos los análisis, todos los expertos, fue un punto de inflexión en el resultado. Probablemente el resultado hubiese sido distinto sin franja, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento han pasado ya varias décadas. Estamos en un mundo digital en donde la ubicuidad, o sea, somos seres digitales omnipresentes, donde tú estás conduciendo este programa y al mismo tiempo puedes estar revisando las redes sociales, puedes estar comunicándote, informándote. Frente a alguna duda, yo puedo ir a mi teléfono y poder consultar. Y esa ubicuidad le entrega a la campaña digital un poder inmenso, sí, ¿no? Un poder inmenso que va también restringiendo y definiendo el tipo de mensaje que el candidato y sus equipos van a entregar, ¿no? Ahora, ya no está pensando, ¿no es cierto?, en esa franja, sino que está pensando en una batería de contenidos, de mensajes en forma intermitente, que se puede viralizar, que va a ser parte del comentario de los medios de comunicación, sí, más tradicionales. Si estaba pensando tirarte un pelo morado a la sopa más. Dale. Porque, a propósito de la ubicuidad, ¿no? Porque no solamente podemos estar aquí y al mismo tiempo estar consultando, sino estamos aquí y al mismo tiempo están los registros de quienes hemos sido en los últimos años. Estoy pensando en esta, muy cuestionable, me parece a mí, spot que lanzó Evelyn Matei,
en donde recorría su historia mostrando que era una y otra, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a mí me parecía conflictivo para ella misma, ojo, ese discurso, pero en donde yo puedo ver quién ha sido Toá, por ejemplo, cuando era adolescente, porque era líder estudiantil, ¿no? Puedo verla como luego parlamentaria, como ministra en distintos momentos, entonces yo puedo seguir las carreras de quienes han sido, porque también están sus huellas en el mundo digital, y eso también es un elemento. Sí, ahora, ¿cuál es, yo diría, el problema que genera cierta confusión? Uh-huh. Quienes estamos en el mundo académico, en el mundo de los medios, en el mundo de los libros, ¿no? Que de alguna manera compartimos un capital cultural, muchas veces hacemos estos análisis, pero quizás sobrevalorando la interpretación de esas audiencias que no están conectadas, que no tienen esa información. En fondo es la figura de la señora Juanita, ¿no? Para ponerlo, ¿no? La señora Juanita que tiene el negocio de la esquina en la población. Esa señora Juanita, la pregunta que uno se hace es, ¿ve la franja? ¿Tiene tiempo para ver la franja? ¿Le da ese espacio? ¿Le interesa? ¿Le interesa? ¿Cuál es el consumo? Y esas son las preguntas que hoy día se están haciendo los equipos de marketing de parte de los candidatos. Por lo tanto, cualquier aporte que uno haga generalmente se encuentra muy definido por esta burbuja, una burbuja de intereses, una burbuja respecto a ciertos denominadores comunes, la nomenclatura que nosotros podemos usar sobre la campaña. De pronto queda en entredicho después del domingo de una elección, en donde todos nos miramos y decimos, aquí falló el análisis. ¿En qué nos equivocamos? Bueno, ahí yo creo que hay un elemento que nos han enseñado las últimas, porque hemos vivido unos años de muchas elecciones y de mucha comunicación política que pareciera no política, y ahí quiero preguntarte, ¿no? Por el rol de TikTok. Porque hay mucha gente, o sea, hablemos del formato TikTok como espacio de comunicación, porque estamos hablando de videos de máximo 3 minutos que tienen un lenguaje súper específico, que requieren un tipo de tono comunicacional, incluso de uso de la voz y uso de las imágenes, que es muy vibrante, que para mí es muy invasivo, ¿no? Que es muy ruidoso, de algunas maneras, como está todo hecho como en neón y mayúsculas, ¿no? ¿Cómo eso también cambia? Y si eso pareciera ser a mi opinión, tú dime, Rubén, que eso también ha tenido una influencia en el mensaje político. O sea, todo es cuña, todo es titular, hay poco espacio para el desarrollo en esa lógica. Sí, bueno, a ver, el formato define, pero al mismo tiempo el formato está atribuido a una forma en cómo esa comunidad finalmente genera identidad. Uh-huh. Para los que ya pasamos hace rato los 40 y tantos años, y ya estamos en los 50, TikTok representa la red de los jóvenes, red de los adolescentes, ¿no? La red de los cabros chicos. Y esta radio no tiene TikTok, ¿no? A pesar de lo que nos han dicho nuestros pasantes. Yo creo que ellos van a hacerse cargo de nuestro TikTok. De hecho, cuesta mucho. Hay una suerte de prudencia quizás excesiva de poder cruzar esa frontera, precisamente porque desconocemos las audiencias. Yo lo hice y me mareé. El montaje efectivamente te exige un ritmo en donde debes apretar en pocos minutos lo que puedes decir fácilmente en otra red como YouTube, que tiene mucho más contenido, mucha más profundidad. El problema no es ese. El problema es que te transformas en un eslogan, ¿no? Ahora, sí, el candidato en campaña es un eslogan, ¿no? Hice yo una breve mirada semiótica, que es mi especialidad, a propósito de cómo los candidatos se van mostrando, ¿no? en las distintas redes. Y llama la atención cómo la presencia en TikTok o en Instagram o en X, ¿no es cierto? Ex Twitter, está más bien situado por la experiencia y la imagen que tiene el candidato, ¿no? Entonces, un breve repaso, ¿no? para que nos ubiquemos. El caso de Evelyn Matei. Evelyn Matei llegó muy tarde a TikTok, pero logró enchufarse en el lenguaje. Entonces, cuando uno hace, aplicando un análisis semiótico, que es descomponer los videos, es tomar los videos, ¿no es cierto?, una muestra, empezar a descomponerlo en 3 dimensiones: relato, lenguaje audiovisual,
tanto en el plano de edición como en lo sonoro, pero también una tercera dimensión que sería el plano ideológico. Uno se encuentra, en el caso de Evelyn Matei, con un descriptor, que yo lo definiría como autoridad, pero autoridad cercana. Entonces, en el análisis del TikTok, ¿qué es lo que uno puede llegar? Una combinación de lenguaje institucional con gestos cotidianos, como tocar el piano, claro, ¿cierto? Uso moderado del humor. Hay humor en TikTok. Sí. El humor es para TikTok, sí, ¿no? Videos breves para reforzar esta idea de liderazgo confiable. Entonces uno raya para la suma, ¿no? Gobernabilidad, experiencia. Y cierto nivel de cercanía, porque yo creo que eso es parte de lo que ella quiere presentar, también para distanciarse de los competidores de su sector. Ajá. O sea, para ella, en esta pasada, ser mujer es un valor. Es un valor, tiene la carga del piñerismo, ¿no es cierto? Sí. Pone su trayectoria como un atributo. Pero ser mamá también como un atributo. Pero el tema, por ejemplo, el tema familiar, eso no lo plantea. Mira. ¿No? Si tú, hazte la pregunta, ¿por qué no los hijos o el marido no está? Es una decisión estratégica, una decisión personal, no está, ella está sola. Sí. ¿Cierto? Es que hoy día escuchaba a uno de sus generalísimos, como al presidente de Evópolis, que cuando le preguntan cuál es la diferencia entre Cast y Johansen, y ella es como, porque ella es mujer, ella es mamá. A ella le ha tocado ser mujer, y es que decía, claro, en este momento es parte del discurso. Pero es interesante que no lo esté tomando aquí. Yo no la seguí en TikTok, pero es interesante. En el caso de Cast, por ejemplo, que fue uno de los primeros que comienza a usar TikTok en la primera campaña, aplicando el mismo método de análisis. Insisto, es una muestra muy pequeña, uno podría hacer un trabajo mucho más exhaustivo. Uno llega a que el descriptor sería polarización estratégica, un candidato que promueve la polarización, pero con un diseño. Entonces, si tú te basas en esta campaña que está plagada de conflicto, un lenguaje frontal, mensajes virales, donde está el orden, la seguridad, una fuerte presencia en TikTok, pero también ha crecido en X y en Instagram, fuertemente, tú tienes autoridad, decisión, rapidez, ¿no? El diseño nos presenta eso. De hecho, una persona que toma decisiones. Y los equipos que ha presentado tienen que ver con orden y seguridad. No ha presentado equipos económicos, no ha presentado equipos en el ámbito de la cultura, por ejemplo. Esa es una decisión estratégica. De hecho, la crítica que se le hace es con quién va a gobernar, cuáles son sus equipos. Esta es una decisión en fondo planificada, ¿no? Kaiser, que es el clásico provocador antisistema. Entonces, cuando uno hace también el análisis, nos encontramos con una comunicación que es agresiva, fragmentaria, antisistema, sobria. No es un candidato folclórico, lleno de colores, ¿no? En eso se distancia de su héroe Milei. Exacto. Siempre tenue corbata, ¿no? Un lenguaje ofensivo con recurso identitario, en donde ahí no es TikTok el que lleva, digamos, la delantera, sino que es YouTube, ya que nace su campaña de YouTube, es un youtuber, nace ahí, y las transmisiones en vivo. Transmisiones en vivo. Entonces esa transmisión en vivo le dio un training de tal manera que acepta entrevistas. Es probablemente uno de los candidatos que nunca va a decir que no a un debate. Está acostumbrado al en vivo, digamos. Claro, pero ahí igual está acostumbrado a hablarle a su coro. Ajá. En el debate, en las entrevistas se enfrenta a otro público, porque es como, y esa es una de las cosas interesantes de ese fenómeno, es como que él es youtuber, pero para un público que piensa como él. Y de hecho, precisamente por eso, las equivocaciones que ha cometido tienen que ver con esa característica, ¿no? Claro, cuando es confrontado, por ejemplo, con datos duros. Exactamente. Como, oiga, caballero. Exactamente. Déjese de inventar. No sé, puedo seguir ¿no? El caso de Toá, Carolina Toá, sobriedad institucional. Llama la atención si vamos, por ejemplo, a la franja, poco para salir un poco de TikTok y darte el argumento, el primer capítulo de la franja, la mayoría de los espacios de los candidatos presentaban historias biográficas. Soy hija de, todos son hijos de, hasta el candidato Mulet se presenta como un hijo, ¿no es cierto?, como un ciudadano común. Llama la atención como un elemento biográfico, pero en el caso de Toá asume una crítica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la crítica? Esta proyección de gobernabilidad
pero con un bajo componente emocional, dado esa descripción de candidata fría. Sí. Una frialdad que no tiene su contrincante en la coalición, y una frialdad que no tenía Michelle Bachelet, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo ese elemento de progresismo, de mujer de Estado, se incorpora a la historia personal? Y uno de los últimos episodios, ella se le hace una entrevista, ¿no?, en la franja, como una entrevista de trabajo. Y en ese minuto es impactante cómo lo que está planteando es que me he preparado toda la vida para este momento. No soy una recién llegada. Bueno, y no lo es. Potente el mensaje. Claro, y además es como es súper interesante porque ella es el tipo de liderazgo femenino que se ha tenido que investir de lo masculino. De distanciarse de lo emocional, ¿cierto? Distanciarse de lo familiar, ¿cierto? A mí una entrevista que dio me llamó mucho la atención de que viste que tiene un tatuaje de una alcachofa. Tiene tatuado una alcachofa en el antebrazo. Y ya, eso no me había no, fijado. Tremendo. No, tú, quédate con esta imagen. Y cuando le preguntaron por qué, dijo porque la alcachofa era una flor acorazada. Tremendo. Bueno, y de hecho, cada vez que se ha metido en el ámbito emocional, ha salido perjudicada. Es como que no se mueve bien en esa Pero sala, a mí lo de la alcachofa me hace sentido. Ahora, Janet Jara pareciera la heredera carismática. Fíjate, en el análisis también. ¿Cuál es el método? Te lo vuelvo a repetir. Tomar algunos videos, descomponer, ¿cierto? Los creativos componen, el semiólogo descompone, sí, ¿no es cierto? En esta descomposición uno llega al descriptor liderazgo social inclusivo, ¿no? Mensajes moderados, contacto en terreno, dejar cualquier vinculación con el Partido Comunista, ¿no? Enfoque de justicia social, feminismo, claridad programática, cercanía. Soy una de ustedes, clase trabajadora, ¿no? Y aspiro, y mi currículum, breve en esta materia, lo avala. Sí, o sea, como ministra ya tiene cierta... Esto hice como ministra, fui subsecretaria con Bachelet, etcétera, ¿no? Y es interesante cómo esa estrategia le está hablando a esos votantes, a esos electores que van a estar este domingo en primarias, ¿no? Para definir candidato del oficialismo. En el caso de Winter, fíjate, que es aspira a representar este nativismo digital, pero crítico. Entonces él dice, yo soy joven, soy símbolo del Frente Amplio, domina formatos verticales informales, es el que mejor maneja el formato. Y además un gran orador, hay que decirlo. Conecta con esas audiencias TikTok, y esos mensajes, cuando se llevan a la franja, son incomprendidos. Sí. Entonces hay una mala traducción de lo que funciona en TikTok y cómo es llevado a la televisión. Y además son públicos distintos. Entonces hay un humor que en la franja no funciona, pero en TikTok sí. Entonces, de ahí tanto que aprender. Tienen que entrar a dar explicaciones. Qué difícil ser asesor comunicacional en estos tiempos. Vamos a ver qué pasa el domingo. Y ojo, que se va a venir un ciclo que organiza el Observatorio Crítico de Medios, que ustedes van a poder seguir a través de el YouTube de la Facultad de Comunicaciones. Así que vamos a estar con miradas analíticas respecto a lo que va a suceder después del domingo. Así que atentos con eso. Hemos estado conversando con Rubén Ditus, periodista, editor, escritor, guionista de historietas, profesor universitario acá en UNIAC y amigo de la casa. Gracias, Rubén, por venir. Gracias, Antonella, por el espacio. Nosotros vamos a la música y ya regresamos para hablar de series.